¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. Está con nosotros y otra vez agradecemos que aceptes esta invitación el teólogo y doctor en filosofía, el doctor Gabriel Verduzco. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todo el auditorio. Gracias. Oye, Gabriel, hace mucho tengo la intención de hacer desde tu expertise, llaman los neoliberales, como teólogo, la historia de las religiones en el mundo, Gabriel, desde los primeros cultos o religiones que existieron y cuáles fueron, digamos, ya las religiones más organizadas, empezando, digamos, en los primeros años de lo que suele llamarse como humanidad, digamos, ya unas sociedades organizadas, llámese fenicios, llámese hebreos, que podría ser, llámese egipcios, las primeras religiones, y después los cismas que ocurrieron en estas religiones y cómo se fue llevando hasta lo que hoy conocemos en esta parte, para después terminar refiriéndonos a esta parte que llamamos como el cristianismo, ¿sí? Que terminó prevaleciendo Jesús el Cristo sobre su Padre Dios, ¿sí? Era una religión de adoración a Yahvé, a Jehová, y terminó siendo una religión sobre su Hijo, sobre Jesús. Pero las primeras religiones, los estudios, Gabriel, ¿cuáles fueron las primeras religiones que surgieron durante la humanidad, en la humanidad? Bueno, los antropólogos hablan de también de las primeras manifestaciones como sistematizadas, valga la expresión, religiosas, o que se pudieran considerar religiosas. Pero estaríamos hablando de lo que llaman algunos el Neandertal, no sé qué tantos miles de años hacia atrás, ¿no? Quizá más de 10,000 años atrás, ¿no? Que son los primeros, al menos los enterramientos que se han descubierto en algunos lugares, en zonas de Alemania y del norte de Europa, que se han encontrado fósiles humanos, ¿no? De lo que sería esta especie de Homo sapiens, o Neandertal, ¿no? Nosotros somos sapiens, se supone. Sí. Y el primo hermano del Homo sapiens, digamos, ¿sí? Sí, que al menos dicen que hubo una etapa en la que conviven las dos especies, ¿no? Que ya hay muestras de una ritualidad funeraria, ¿no? Que ya hablaríamos de unas primeras expresiones de lo que pudiera ser pensamiento religioso, quizá entre mágico religioso, ¿no? Ya el hecho de sepultar a los muertos, que algo hay detrás de eso, estaríamos hablando de estas épocas. Porque sí tiene razón, vamos, es un acto religioso sepultarlos. O sea, no los dejabas nada más ahí, había una especie de respeto y un rito, ¿verdad? Sí, que implica, o sea, en el sentido así más auténtica de la expresión de religión, ¿no? De esta vinculación a un afán de infinito, de eterno, de trascendencia. Sí, por lo menos, ¿no? Todavía sin ponerle nombres ni ninguna cosa así, pero que ya hay algo en el ser humano, que algo empieza a gestarse ahí, que esté operando y que, bueno, va de la mano, por ejemplo, con todas estas muestras de pintura, lo que llamamos nosotros pintura rupestre, ¿no? Por decirlo de una forma siempre medio soberbia, la mirada ilustrada, pero que también habla de ciertas prácticas ritualizadas de entrar a la cueva, pintar los bisontes, los animales, las figuras humanas y estas cosas que, dependiendo de
de la posición de la iluminación, que pareciera que se mueven las figuras, que se ha descubierto allá en Altamira, Les en Francia y muchas otras, ¿no? Que hay, que al menos ya permiten el reconocimiento de un pensamiento simbólico y ritualizado en el ser humano, ¿no? Estamos hablando de un poco más de 10,000 años de antigüedad. Y tendríamos el otro gran elemento interesante que hay ahí una discusión es en Turquía los restos de una ciudad que llaman Göbekli Tepe, que tiene aproximadamente le calculan entre 8,500 y 9,500 años más o menos, ahí los escuchas pueden buscar ahí en internet. Ajá. Y que ya es propiamente, si no una ciudad, es una especie de, como una especie de ciudadela religiosa. Okay. Porque ya hay estelas de piedra con figuras talladas en piedra, y que bueno, los antropólogos y estudiosos suponen que son representaciones de deidades o de figuras a las cuales se les rendía cierto culto. Entonces ya estaríamos hablando de muchísimos años, 10,000 años atrás muchísimos antes de romanos y griegos. Sí, que ya los encontramos con ellos ya más organizados, sí. Las formas de culto, y propiamente cultos, ¿no? Religiosos. Entonces, no sé, yo creo que aparecerá junto con cuando el ser humano cruza, dicen los antropólogos, ese Rubicón, ¿no? Que se convierte en ser humano, quizá si vaya esa... Nos convertimos en humanidad, digamos, en organización social. Que hay reflexión y pensamiento simbólico y esta idea de la trascendencia, la conciencia de finitud que empiezan a generar, como que van detonando, dicen algunos estudiosos, ¿no? Una cosa, la experiencia de la muerte, ¿no? De muerte de animales, muertes de los compañeros, pensemos en grupos humanos no tan numerosos como somos ahora en nuestras sociedades, ¿no? Y que, pues, la muerte de uno debía de significar algo para resolver, al menos en lo inmediato, de si son grupos nómadas de cazadores o recolectores. Ajá. ¿Quién cumple ahora el rol de que se nos murió, no? Yo no sé si había que probar las plantas y si era venenoso y se moría, entonces, ¿quién iba a cumplir ese? ¿Quién le seguía, sí? O cazando, lo mata el animal también ahí. O sea, entonces como que esas experiencias van a generar un pensamiento de que no las podemos todas, ni de todas, y nos podemos morir, ¿no? Entonces, como se pensaría en ese momento, ¿no? Pero ¿y cómo le hacemos para seguir adelante, no? Entonces, como que va gestándose esa experiencia de lo finito, la enfermedad, el frío, las amenazas naturales del entorno. Somos muy dados a pensar desde nuestro contexto, digo, no tenemos de otra, pero nos imaginamos a lo mejor a los antepasados así, como si vivieran en el mismo espacio geográfico en el que estamos nosotros, y era muy diferente, ¿no? Simplemente los grupos seminómadas que había aquí en la región, ¿no? Yo creo que nos cuesta trabajo imaginarnos la sierra siempre con nieve, como describen los primeros exploradores, ¿no? Ahora, 10,000 años atrás, pues, volcanes o tormentas, yo no sé, claro. El manejo del fuego, hasta cuándo se haya dado, todo ese tipo de cosas que ponen en riesgo constante y en amenaza constante, y cómo me libro de estas amenazas, ¿no? Entonces, mi experiencia de finitud, de límite, de muerte, el querer superar esto, va como que generando estas ideas de un pensamiento que después va a derivar en lo religioso. Necesito, si no está en mí, tendrá que estar a lo mejor en otra cosa, y vienen los primeros ideas de un pensamiento mágico de la naturaleza está viva, en el sentido de que actúa un curso independiente, ¿no? Las fuerzas de la naturaleza, si se pueden o no controlar, cómo hacerle,
Y hay que honrar a esa... Sí. Y cuando los honras se empiezan a convertir en dioses. Exacto, o sea, entonces como que a lo mejor estamos simplificando mucho la idea, pero podríamos acercarnos un poco a esa, hoy hice algo y me funcionó, lo que ahora llamamos las cábalas, de manera simplona, ¿no? Hoy lo hice de esta manera y me funcionó, mañana lo vuelvo a hacer, me vuelve a funcionar, entonces algo debe haber detrás, entonces empezaban a encontrar patrones. Sí, esa es una de las tendencias del ser humano, encontrar patrones, a veces donde no los hay. Exacto, pero atribuirlos a que puedo estar controlando las cosas, no necesariamente a que a lo mejor pueda yo ser el que determina que seguir una serie de pasos me dé el mismo resultado, sino a lo mejor estoy controlando esta fuerza y le estoy dando en el gusto, entonces siempre hacerlo de la misma manera, ¿no? Dicen algunos de estos sociólogos de la cultura y todo aquello, ¿no? De cómo se van quedando las ideas en los pequeños grupos humanos. Nadie debió haber hecho por primera vez, y si fue exitoso, le resultó, pues ya tenía un caminito aprendido, y después de eso se va institucionalizando, y todo lo que luego le vamos pegando a esas prácticas, que viene eso, ¿no? A lo mejor ya se murió el primero que se le ocurrió y lo identifico, no es que los dioses nos lo enseñaron así, o alguien nos lo vino a decir que era de esta manera, porque se perdió ya en la noche de los tiempos, lo hizo, y entonces nos vamos generando esas ideas cargadas luego de ritualidad, ¿no? Yo les comentaba una vez a mis alumnos, o sea, imagínate que la persona, cuando se va descubriendo la agricultura, pues la persona que quiso ir a hacer algún cosa en la tierra se lastima, ¿no? Y queda lastimado de un hueso, de algún nervio, y entonces ahora cojea. Y entonces antes de sembrar, pues como él va cojeando, pues hay que imitarlo porque él así lo hizo, entonces a lo mejor de ahí venga que ahora en X grupo hay que danzar antes de, porque esa danza imita el movimiento de aquel que estaba malo, y no lo hagas de otra manera porque así lo aprendimos, y cuando viene alguien a romper la tradición, pues es el hereje, blasfemo, etcétera, algunas otras categorías, ¿no? Pero porque cuesta luego trabajo desarraigar las ideas, y más cuando les vamos agregando estos otros elementos de ritualidad, ando siempre así porque así es y que todas nuestras culturas están llenas de estos elementos, ¿no? Me llama mucho, por poner un ejemplo práctico, ¿no? La señora que hace los testales, creo que se llama, las tortillas. ¿Por qué hacerles un huequito por abajo? ¿Por qué no las rueditas? Es que sí, hay algo ahí. Podemos ir con todas esas tradiciones familiares de que es que mi mamá hacía las cosas porque mi abuela le enseñó, y alguien y los vamos ritualizando y como esclerotizando. No le toques, así era, así se tiene que hacer, así me lo enseñaron, así te lo enseño, y ese es el caminito. ¿Y por qué no hacerlo de una manera diferente? Cuando lo acercamos a estos otros elementos, pues se van creando instituciones, ¿no? Las reglas de cómo operar, sobre todo en esos momentos de la humanidad donde está de por medio la vida del grupo. Hacer las cosas de una manera diferente podría implicar el riesgo para el grupo. Sí. Entonces, yo creo que por ahí pueden ser algunas formas de entender cómo pudimos empezar con algunas de esas cosas, ¿no? Oye, Gabriel, y en la antropología y la teología encontramos la respuesta. ¿Cuáles son las primeras, las más mencionadas? Remontarnos a los egipcios con Isis, con Horus. Híjole, es que yo no sé cuáles puedan ser así con precisión las más antiguas. El mundo mediterráneo desarrolló, y hay muchas cosas que están muy ligadas. Ahorita muchos de los estudios pues ponen el acento en Egipto porque también es una cultura muy estudiada, pero hay otros que mencionaban, Asiria, algunas otras acá hacia el que suroeste, perdón, mis problemas de lateral, suroeste de la India, ahí también hay
Mohenjo-Daro, que también es de los más antiguos. Hay hallazgos ahí. Sí, y que por ahí hay algunos elementos que se asemejan a Egipto, pero Egipto es más reciente, que es lo que tiene que ver con elementos del hinduismo. Entonces como que hay una franja en la zona de Asia, que seguramente fue viajando ahí la tradición y creencia, y después sí, el sincretismo que le llaman, ¿no? La adaptación de sí, creencias hacia otras, ¿no? Y que si las primeras civilizaciones están en esta zona del mundo, ¿no? Entre Asia Menor y el sur de la India, por ese entorno, el sur de Turquía, todas estas zonas tan conflictivas hoy día, ¿no? Yo no sé si desde antes. Es muy probable que el desarrollo de la civilización haya ido de la mano también con el desarrollo de la cultura y lo simbólico, y por lo tanto también lo ritual. Y yo creo que de ahí sí pudo haber, así como se expanden las lenguas, ¿no? Y que hay estas familias, lo que ahora se denomina lo indoeuropeo, ¿no? Que ha ido de la mano también estas ideas, ¿no? Y el mundo mediterráneo, pues fue como el contexto adecuado para mucho contacto entre desarrollo y contacto de muchas otras civilizaciones, a un paso mucho más, diría yo, acelerado, ¿no? Y que tenemos a mí me llama mucho la atención eso. O sea, Egipto está muy en la base de muchas de las creencias religiosas del mundo actual, pero hay algo antes de Egipto que anda acercándose por esos rumbos, ¿no? Y podemos ver cómo entonces muchos mitos se asemejan, cómo son, tienden a repetirse algunos patrones, los mitemas que le llama Levi Strauss, ¿no? Uh-huh. Están presentes aquí acá en esta cultura, pero que en algunos se pueden seguir como ciertas líneas cronológicas que explican por qué en tal lugar se asemejan cuando comparten el mismo espacio geográfico. Lo interesante sería ver cómo en América, ¿no? Antes de la llegada de los europeos hay cosas semejantes. Y bueno, eso ya es tema de otro. Sí, no, pues para reventarse la cabeza, sí. Pero es interesante, sí, ¿no? Cómo se asemejan o algo hay en la realidad y hemos subestimado a nuestros antepasados de la humanidad. Sí. O hay algo más que no hemos querido verlo, ¿no? Pero sí, yo creo que de estos lugares del suroeste de India, esta zona ahí hacia Afganistán, Turquía, uh-huh, Asia Menor, de ahí vendría esa expansión. El Indostán, que llaman muchos. Sí. Y que bueno, que ahí encontraríamos estos lugares, Mohenjo-Daro, sí, Göbekli Tepe, y luego pues nos acercaríamos hasta ahorita, ¿no? De las ciudades más antiguas del mundo, Jericó, que hasta la fecha sigue ahí en la actual Palestina, ¿no? Y que bueno, de las religiones luego más sistematizadas, pues han partido de esta zona del mundo, ¿no? Yo me aventuraría a suponer que el desarrollo de esas primeras civilizaciones fue de la mano también con el desarrollo de estas ideas, ¿no? De confrontarlas, de revisar, y que se va generando como una base común, creo yo, en ciertas prácticas religiosas, que ya después se van afinando y cada una va tomando su aspecto, pero que son muy parecidas de un lado a otro, ¿no? El culto a ciertas, llamémosle así, entidades naturales, a ciertos animales. Sí, había, por ejemplo, en los antiguos, el sol, la luna, eso era común. Sí. Los veías todos los días. Y porque es evidente el beneficio que... Por supuesto, que implica, sí. ¿no? Sociedades agrícolas. Ajá, sí. Los periodos de tiempo de primavera-invierno, ¿no? Como los dos grandes focos, nosotros aquí en México estamos muy cerca del trópico y no se nota tanto la diferencia de estaciones, pero nos vamos mucho más al norte, son más marcados. Claro. Y cómo entonces eso implica en una sociedad agrícola o en una sociedad que cría ganado o que es recolectora, ¿no? Cuando todavía no son nómadas, eso implica vida, muerte,
moverse de un lado a otro para sobrevivir, y entonces pues, se van llevando ideas, se van llevando prácticas, cosas de ese estilo, y pues valga la expresión, se va sembrando de ideas también los diferentes grupos, ¿no? El trueque y todo aquello, convendría, aquellos primeros seres humanos, pues cómo se van modificando las cosas, sí, ¿no? Las producimos de acuerdo a nuestro propio contexto cultural, y cuando cambian de ese contexto, pues a lo mejor tendrán otro significado, otra cosa, eso ya difícilmente lo podemos medir o saber, ¿no? Pero se van desarrollando, y en un área como esa, insisto en lo del Mediterráneo, pues porque está muy marcado, sí. Sí, de la historia de la humanidad, pues va creándose con sus diferencias, pero con una base también común muy, muy palpable, ¿no? Entonces, sí, del sol, la luna, los animales que ayudan para esto ¿por qué venerar a los toros, no? Por ejemplo, son de ayuda para sembrar la tierra, algo habrá detrás también, claro, la fuerza, la presencia de esos animales, como puede haber otros, ¿no? Como siempre han llamado la atención las serpientes, las águilas, que son también como que animales presentes prácticamente en todas las culturas por su porque siempre nos han sorprendido, ¿no? Como especie humana, de que cómo viven debajo de la tierra. Esta idea de las serpientes, de que cambiaban la piel y mueren y renacen. Sí, había una parte ahí del sentido del renacimiento, ¿verdad? Sí. Y que pues es el ideal, si yo estoy amenazado acá y me puedo morir, pues qué buena onda. A lo mejor por eso hay que sepultar a los muertos para que renazcan, sí, porque la serpiente lo hace, o no sé, ¿no? Ya sería aventurarnos a ideas, sí, pero yo creo que viene de esto, ¿no? De la observación del mundo en el que viven los primeros seres humanos, y cómo se van adaptando a estas cosas y se van desarrollando después las creencias, con cierta solidez a partir de esas mismas experiencias, ¿no? Sí, Gabriel, todo esto que le llaman las religiones abrámicas, uh-huh, judaísmo, hoy cristianismo y el Islam, tienen como un Abraham. Sí. Sí, como personaje histórico, metafórico, una invención. Lo cierto es que así está, ¿sí? ¿Cómo empieza la creación de estas religiones abrámicas? Por supuesto, a partir de Abraham. Sí. El relato bíblico, ¿no? Que es precisamente así como el patrimonio común a estas religiones del libro, ¿cómo se llama? Pues es de que Abraham vive en Ur de Caldea, o sea, estaríamos hablando de lo que ahora es Irak, uh-huh, esa zona, ¿no? Del mundo. Sí, como en Irak, un poquito más pegado a Irak, ¿sí? Sí, por ahí esa zona, ¿no? Del mundo, y que pues de ahí sale y se encamina hacia lo que ahora sería Palestina. Y y entonces es de acuerdo a la tradición, en lo que hoy sería Jerusalén, pues es el primero en levantar un altar a este Dios que lo hace salir de su tierra y que le entrega toda esa tierra en herencia, ¿no? Pero a él ya se le aparece Yahvé, ya le llama, ya él empieza a llamar Yahvé. Híjole, es que ahí nos metemos en los problemas redaccionales, okay, de las 4 posibles Jehová, para quien del texto. O sea, es el Dios de Abraham, y tiene varios nombres, ¿no? El tetragrama sagrado, como le llaman los judíos, ¿no? Que sería castellanizado, valga la expresión, o españolizado en YHWH, no se pronuncia por el respeto del nombre sagrado de Dios. No se mencionaba siquiera. Ajá. Por eso decía Humberto Eco que el traducir es el arte de fracasar. Sí. Sí, entonces el que veía el nombre, hacía una pausa o un silencio, o bien después en la época más adelante se menciona la expresión, Adonai, mi Señor, pero no es el nombre de Dios. Entonces, cuando es el nombre no se mencionaban.
luego se empiezan a vocalizar de algunas maneras y vienen los pleitos, que si es Yahvé, que si es Jehová, en fin. Digo, los judíos dirían, no se menciona por respeto, entonces pero sería eso, ¿no? Que si es el Dios de la montaña, el Dios de la estepa, es el Dios del desierto. La cuestión es que con Abraham pudiera ser, dicen algunos historiadores, dicen, posiblemente es el Dios del clan al que pertenece Abraham. Y él siente, lo cree, así lo vi, que lo manda a salir de ahí a hacer otra cosa, y termina por imponerse sobre otros clanes el Dios familiar, o el Dios del clan de Abraham, que después vendrá a ser, a partir de la evolución también y de la historia del pueblo judío de la antigüedad, no solamente un Dios entre muchos, sino el único verdadero. Porque los primeros textos hablan de que, o sea, sí, y Yahvé es nuestro Dios. En medio de todos estos, este es el de nosotros, y le tenemos que ser fiel. Pero era el Dios familiar. Sí. Se habían asentado en Judá. Sí, en lo que actualmente sería Palestina, Uh-huh. Esta zona de Jerusalén y su alrededor, no se llamaba así, ¿no? Pero sería por ahí esa La Alta Judea, una cosa así, sí. Sí, y que bueno, luego, porque nosotros estamos muy cercanos a la historia bíblica y pensamos de que sí, siempre ha sido el único Dios, eran los dioses de cada grupo, y entre las guerras y pleitos que hay entre ellos no solo implica que los, los que aparecen ahí descritos en la conquista de lo que hoy sería la Tierra Santa, ¿no? Que los jebuseos y los hebreos, pues sí, pero si ganaban la guerra estos otros no solo eran ellos, sino su Dios es más poderoso que el Dios de ellos, ¿no? Y fue creándose la conciencia de un solo Dios. Sí, cuando es la experiencia dicen ahí los estudiosos, los historiadores, la experiencia del exilio en Babilonia, cuando Babilonia conquista Palestina y exilia a los habitantes que eran las políticas, a mí nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? No había tantas personas en este mundo. Uh-huh. Pero llegan los babilonios con gente traída de otros lugares que habían conquistado a que viven en ese lugar, y los que viven ahí se los llevan a vivir en otros lugares, como una especie de política para disuadir posibles rebeliones, mantener a la gente así como que sin posibilidad de levantarse, ¿no? contra ellos. La lectura religiosa que hacen de la experiencia del exilio es esto nos pasó por ser infieles. Tenemos que, tenemos que volver a nuestro origen, a nuestro Dios, pero viene al mismo tiempo generándose esta conciencia, pero es que no es uno entre muchos, es el único, y esto que nos está pasando es consecuencia de haberlo abandonado y de habernos sido traducidos. Entonces, como ya están lejos de la tierra, de las promesas, que es de donde parte esto, ¿no? Que recordemos, o sea, el mito fundacional, el relato fundacional del judaísmo es, Dios le dice a Moisés que saque a su pueblo, porque les va a dar una tierra, él va a ser su Dios y van a tener una alianza con él. Todo eso se pierde. Entonces, ¿cómo podemos recuperar? Tenemos que volver a ser fieles. Y a este Dios que no solo es el de nosotros, es el único. Se está valiendo de estos pueblos y de estos imperios para hacernos entrar en razón. Y entonces Jehová, Yahvé, o aquel que no se mencionaba, se convierte en el único Dios de los judíos. Sí, no solo en nuestro Dios, sino en el único que existe. Okay. Los demás son... Entonces, pero esa experiencia del monoteísmo para Israel, digo que hay que llamar la atención, o sea, se vuelve una experiencia también única, porque es la única cultura de la antigüedad que es monoteísta. Sí, entonces eran politeístas, varios dioses, ¿no? Sí, lo que hacen, por ejemplo, lo que hacían la gran mayoría de los imperios y los más elocuentes son los romanos, ¿no? O sea, mira,
todos los dioses de los pueblos conquistados entran a nuestro panteón. Tráiganselo. Y y pueden seguir en sus cultos mientras ofrezcan un tributo, sí. O lo que sea. Tú pagas impuestos, sí. ¿verdad? Y que pidan por el César y por Roma. Y sigan en lo que les gusta. Sí. Entonces llama la atención esa idea del monoteísmo, pero a partir de esta experiencia como comunidad de que se ven lejos de todo lo que eran sus promesas. Y que entonces volvemos a ser fieles y recuperamos la tierra, la alianza. Algo debe, en su mentalidad, ¿no? Pues algo debe de haber de realidad para que se nos vuelvan a cumplir las promesas, ¿no? Entonces de ahí ese monoteísmo así radicalizado y acendrado del judaísmo posterior al exilio en Babilonia, y que es el que luego ya nos encontramos nosotros, por ejemplo, la guerra con el imperio de Alejandro Magno, el imperio macedonio, que está en los textos bíblicos, los relatos de los macabeos. Ajá. Que se levantan en armas, o podríamos hacer una especie de guerra de independencia, pero como el motivo religioso de no vamos a hacernos griegos porque no somos griegos, somos judíos y ya tuvimos la experiencia. Por querer ser como los demás, perdimos todo, ¿no? Y luego viene lo mismo con Roma. Entonces esas experiencias luego con los griegos de alzarse contra ellos, luchar, morir por la ley o por la fidelidad a Dios, genera el otro concepto importante en la mentalidad judía, que es, o sea, si yo soy fiel a la alianza con Dios, Él también va a ser fiel aunque me maten. Y viene la idea de la otra vida, ¿no? De la posible de resurrección, que no se queda solo en trascendencia. Sí, porque está muy marcada la idea de Dios nos bendice en esta vida porque no hay otra. Pero cuando viene esta experiencia dolorosa de muero por la alianza, por Dios, y en esta vida yo no vi otra cosa, es porque debe de haber. O sea, si Dios no me recompensa aquí, me va a recompensar después. Pero yo tengo que ser fiel. Entonces se genera la idea de una vida posterior. Sí. Vamos, los judíos, y en especial en esta alianza, primero con Abraham y después con Moisés, bajando del monte Sinaí, que muchos ubican por ahí en Santa Catarina, que no en Nuevo León, sino Santa Catarina ahí en el desierto de Sinaí en Egipto. Por lo menos así lo tienen como atracción turística. Sí. Baja, encuentra la zarza ardiente, baja con las tablas de la ley, y después se pone a vagar 40 años en una distancia, en una distancia que hacía como día y medio caminando, hasta donde intentaba llegar. Ahí se forma, digamos, la primera idea de religión con una trascendencia. Vas a morir si crees en un solo Dios, pero puede haber algo después. Sería después. Okay. Estaríamos hablando lo de la experiencia de los macabeos, estaríamos hablando para el siglo IV. Ya. Y o sea, que serán unos 1000 años después de Moisés, más o menos. Más o menos, según las cronologías que se hacen. Ajá. Estamos hablando del 1400 aproximadamente, la experiencia del éxodo, ¿no? Pero que nace con un Dios nos eligió, Dios nos eligió para ser nosotros su pueblo y él nuestro. Por eso insiste mucho. El pueblo de Dios, sí. Sí, es como una fórmula que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Porque es ese sentido de pertenencia. Pero es hasta después de toda esa experiencia cuando vendrá, no solo es tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo, eres el único. Y entonces viene esta especie como de credo de Israel, donde dice, que le llaman el Shema, ¿no? Escucha Israel, nuestro Dios es el único Dios, ¿no? Entonces ya no es solamente, este es nuestro Dios y nosotros lo vamos a seguir, somos fieles a su alianza, ¿no? Hay por ahí algunos textos que se pueden encontrar ahí en esas especies como de confesiones de fe, ¿no?
dice ahí, mi padre era un arameo errante que bajó de aquí, pero no se habla de la unicidad de Dios, es hasta después, ¿no? Y luego con el siglo, hacia el siglo IV, con la guerra con los macedonios, viene que empieza a surgir la idea de la otra vida, que Dios te va a premiar tu fidelidad, si no en esta, en la otra vida, con seguridad. Y había una organización religiosa entonces, sí, como tal. Que para tiempos de Jesús, o sea, 300 años después, todavía era muy novedosa. Había unos que negaban la posibilidad de una resurrección después de la muerte, que curiosamente, bueno, no curiosamente, pero eran los grupos de poder político, económico en Israel de la época, lo que los evangelios llaman los saduceos, que niegan la resurrección, claro, porque son los poderosos económicamente. Dios le está bendiciendo en esta vida, no hay que esperar a que bendice en esta, cuando bendice. No se van a meter ellos solos en pie, ¿no? Sí, y luego, Gabriel, digamos, estaba ya prominente el judaísmo. Sí. Sí, y entonces surge Jesús. Sí. Sí. Bueno, diríamos, es que igual nos pasa como con la historia. Ajá. Nos clavamos tanto en la historia del judaísmo que pensamos que era una religión entre muchas otras, sí, del mundo mediterráneo, ¿no? Y cuando la aparición de Jesús y todos los exégetas, historiadores, teólogos coinciden en afirmar que Jesús no quiere fundar una religión nueva. Lo que hace Jesús es, hay por ahí unas expresiones en los textos evangélicos que lo dicen, no he venido a quitar la ley, sino a darle su cumplimiento, ¿no? Es decir, a llevar a plenitud la experiencia de la pertenencia a ser pueblo de Dios y darle un nuevo sentido, ¿no? Pero resulta que pues esto genera un conflicto entre los seguidores de Jesús y los judíos de la época, que terminan expulsándolos de la sinagoga, porque es algo que a lo mejor no nos... Ya como está narrado en los textos bíblicos, nos imaginamos, así resucitó Jesús y los cristianos vivían por acá y los judíos seguían por allá. No, eran los mismos. Eran los mismos, sí, por supuesto. Sí. Eran judíos. Dicen, es que ya se cumplió la plenitud en Jesús. ¿Cómo va a ser el Mesías? Y es ese conflicto hasta que en el año 70, después de la destrucción de Jerusalén, por conflictos de otra índole, ¿no? El judaísmo rompe con el cristianismo, porque releyendo lo que había ocurrido en el exilio, ¿no? La infidelidad de estos ha acarreado la destrucción del templo, que nos saquen de Jerusalén y que se ha reducido a ruinas todo. Entonces quedan fuera de la sinagoga, o sea, son declarados, diríamos ahora herejes, ¿no? Y entonces ellos ya no era el judaísmo creyendo en Yahvé, o aquel que no podías mencionar, y un incipiente cristianismo, sí, creyendo en Yahvé, Jehová, pero también en y en Jesús como su Mesías, o como su Cristo, ¿no? Todavía no era hijo de Dios. No, o sea, la evolución del concepto es pasan muchos años. Sí, o sea, no fue inmediato. Ajá, las fórmulas son: Dios resucitó a Jesús y lo constituyó como Mesías. Al marginado, pobre, cree que campesino del norte, y pero después van cambiando las fórmulas a decir, no solo lo constituyó su Mesías, hay algo más en él. Y entonces el título que se le aplica es el de hijo, pero el hijo de Dios no es un título exclusivo de los primeros cristianos, en el sentido que va a adquirir, sí, pero no en el sentido... Ya existía en el mundo mediterráneo la idea de hijo de Dios. Los emperadores eran hijos de Dios. El faraón era hijo de Dios. Entonces es un concepto, vamos a decirlo, familiar para el mundo mediterráneo, en el cual el Dios, el que fuera, Ra, Júpiter, Apolo, no sé, adopta a este personaje como su hijo, y por eso recibe el nombre de hijo de Dios. Y en un primer momento, dicen algunos, la lectura de Jesús como hijo está al nivel
pero viene la misma memoria de los seguidores de Jesús. Es que él ya se relacionaba con Dios de una manera que no lo hacía el común de los judíos, que era llamarle Abba, ¿no? En arameo sería de papito, papá querido, ¿no? Que era una idea de mucha cercanía y confianza que no era común en el ámbito religioso. Entonces dicen, algo ocurre con Jesús para relacionarse así con una relación personal el Dios de Israel, con el Dios de Israel, que es que lo lleva a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y luego vendría esta especie de encadenamiento del pensamiento religioso, es decir, bueno, si en Jesús está la salvación y solo Dios salva, Jesús también tiene que pertenecer a la esfera de Dios. Pues por eso le llamaba papá, porque él es hijo. Entonces, en esa especie de relación, pero y que viene ahí toda de donde aparecerá luego el misterio de la Trinidad, uh-huh. ¿No? Que es la nota característica del cristianismo, creer en un Dios que es Trinidad. Pero más o menos eso sería un poco el proceso histórico, no es de un día para otro, o sea, es como que se tienen que ir asimilando las cosas de qué ocurrió, por qué pasó esto, por qué murió en la cruz y él era bueno, por qué Dios, lo que se ha comentado en muchas ocasiones, ¿no? ¿Por qué dejó que muriera? Ir asimilando todo eso, entonces va generando luego estas cosas. Bueno, llevó cientos de años, sí. Sí. Vamos, no hay una fecha constitutiva del cristianismo, aunque muchos quieran llamar a partir del nacimiento de Jesús que nació el cristianismo, no es así como tal, pero bueno, vamos a concediéndoles una fecha de nacimiento, una buena parte de la cultura popular cree que por ahí el 5 de diciembre del año cero. Del año cero empezó el surgimiento del cristianismo, y no lo vamos a poder quitar de la cultura colectiva, digamos, ¿no? Sí. Y entonces ya se desprende el cristianismo, mucho empujado por Pablo, sí. Mucho empujado por Constantino, después, sí, por supuesto. Sí, o sea, Pablo, porque los dos grandes grupos de seguidores de Jesús de los primeros siglos o de los primeros años incluso, ¿no? Son judíos que creen en Jesús como Mesías, pero luego hay también judíos que no viven en Palestina, que viven en el área ahí de Asia Menor, de Europa, del norte de África, que llevan eso también para allá, lo que ellos denominaron los prosélitos, ¿no? Pero que son de cultura griega y que también se convierten creen en Jesús, pero que no tienen las prácticas de los, vamos a llamarles así, de los cristianos de Palestina, y entonces son como que dos cristianismos primitivos diferentes, tienen en común creer en Jesús, pero tienen ciertas prácticas distintas. Los que viven en el área palestina dicen, bueno, ya no es necesaria la circuncisión, pero sí hay que cumplir con ciertas normas de la ley judía. Otros que dirán, no es necesaria ni la circuncisión ni la ley judía. Y otros radicalizados mucho más que Pablo, ¿no? Con la sola fe y no necesitan ninguna otra cosa. Entonces, pero sí tenían un libro en común. Es que se lee lo que se leía ahora la Biblia hebrea, ajá, que se leía en las sinagogas, sirve para iluminar y para entender qué es lo que ha pasado con Jesús. Mira, el profeta X, ¿no? El profeta Ezequiel decía esto, a la luz de lo que hizo Jesús lo entendemos así. Moisés decía, Jesús es el nuevo Moisés porque él también hizo otro. Pero empiezan a circular los primeros textos de origen propiamente cristiano, que serían las cartas de Pablo, al menos que conocemos, ¿no? Que serían las cartas de Pablo en el año 50 y tantos, sería la primera carta. Empiezan a circular. Por Siria andaba Pablo. Sí, es correcto, sí. Estas son de Asia Menor, sí, y luego ya se va para el área de Europa, Grecia, Italia, toda esta zona, ¿no? La antigua Macedonia y demás. Pero empiezan a circular cartas, porque también la primera generación cristiana, pues empieza a morirse, ¿no? Insisto, el año 70, con la destrucción de Jerusalén,
pues pues ya se han muerto. el cristianismo, las comunidades cristianas que pueden haber estado en Jerusalén, a lo mejor que en los primeros, a partir de la resurrección y de la muerte. No, para la esperanza de vida estaban muertos, ¿verdad? Sí, y si no se habían muerto de viejitos, a lo mejor en las revueltas contra los romanos, porque al final de cuentas se sentían patriotas judíos, sí, ¿no? Y entonces el cristianismo que va a pervivir no es el de estas comunidades quizá de origen petrino, sino las de origen paulino, y que es el cristianismo que nos llega a nosotros. Y ahí es que San Pablo inventó el cristianismo. No, el cristianismo que sobrevivió después de la destrucción de Jerusalén es el paulino, porque pues, no les tocó persecución acá, y ya nos llega muy matizado y muy mediado por la cultura mediterránea, que no era necesariamente la que se vivía en Jerusalén en la época. Si no hubiese pasado eso, no sé qué clase de cristianismo pudiésemos tener hoy día, ¿no? Así es como creció, así es como evolucionó, con estos rasgos muy específicos, marcados por Pablo y por su radicalismo, diferente al de los otros grupos, pero en común teniendo esto: Jesús resucitó, es el Mesías, Hijo de Dios, ¿no? Y en él está la salud, que sería el rasgo común a todo el cristianismo, ¿no? Ya luego tiene sus... Sí. Gabriel, ¿y en qué momento empieza a entrar a Roma, que venía, digamos, por decirlo en términos llanos, un poco el imperio ya de bajada, digamos, con su religión? ¿En qué momento llega el cristianismo a Roma a empezar a como la humedad, a meterse a todas partes y hasta llegar a convertirse en la religión oficial? Sí, hay un auge entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo I de esta era. Como que empieza a haber un auge de lo que llaman las religiones mistéricas. Se les llama así porque requieren de una iniciación a los misterios, ¿no? Dirían, según cada creencia, que no es la religión pública como es la que conocemos de Grecia, Roma, de Zeus, Afrodita, todo esto, que hay una serie de cultos públicos que se realizaban de manera abierta en los templos erigidos para ello, y que se supone que son los dioses que mantienen, vamos a poner ahora en Roma, el imperio, ¿no? Que son pues una calca de los dioses griegos, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Pero empiezan a haber estos otros cultos que no son abiertos para todo el mundo, que requiere de conocer ciertas fórmulas, ciertas cosas, iniciarse en ellos, ciertos ritos para entrar a ellos. Y para la época del siglo I están, por ejemplo, se habla mucho que luego no se conocen los de Eleusis, ¿no? Entre los griegos. Están los cultos a Dionisos, también entre los griegos. Y en Roma hay uno muy extendido, sobre todo entre los soldados romanos, que es el culto a Mitra. El mitraísmo. Ajá. Que si alguien se pone a leer sobre Mitra, van a decir, es que Mitra, el mito así de manera muy simple y genérica, ¿no? Mitra mata al toro sagrado, originario, y de su sangre nace el vino, y de su carne el trigo, y entonces se ofrecen pan y vino como modo de ofrenda a Mitra. Es lo mismo que el cristianismo, se lo copió. Son contemporáneos, ¿no? Se tocan, ¿no? Imposible que no hubiera sincretismo ahí. Sí, y digo, si vemos la cena judía pascual, se habla de pan y se habla de vino, entonces vienen todos estos elementos, y el mitraísmo era muy popular entre los varones romanos, sobre todo de los grupos de soldados. Y el cristianismo tiene como peculiaridad, y por eso habla Pablo de algunas cosas de esas, ¿no? Que es una religión de esclavos y de pobres y de campesinos. Y entonces se vuelve muy popular porque los equipara a todos, los hace igual, sociológicamente hablando, no hay diferencias. Entonces eso lo genera, lo vuelve muy,
muy cercano, ¿no? Al grandes grupos que son marginados, de las decisiones de poder y demás. Y se expande en los pequeños grupos por toda el área mediterránea hasta llegar a Roma. La cosa es cuando empiezan a convertirse al cristianismo gente de la nobleza romana o de las élites, ¿no? Personas, y creo que algunos... Ahí es cuando pega. Sí. Cuando pega el cristianismo en Roma. Sí, y que hay algunos relatos en la Biblia que habla de fulanita de tal, era una comerciante muy buena, o sea, buena como comerciante, y que se convierte y entonces empieza a poner su riqueza al servicio se empieza a ver así esos elementos, pero no deja de ser un culto más. En la época sí, o sea, uno más, pero precisamente estas ideas de igualdad y de todos parejos se vuelve también, pues, peligroso políticamente hablando, ¿no? Porque ya que se sigue manteniendo la idea de el César no es Dios. Hay por ahí unos intentos de ¿cómo se llama? De querer conciliar, ¿no? Que bueno, Jesús no lo mató Poncio Pilato y Roma. Es que tuvieron la culpa de los sacerdotes judíos que lo acusaron falsamente, ¿no? Y lo vemos en los relatos de la pasión, así que Pilato lo quería soltar, ¿no? Dicen que los primeros escritos cristianos no quieren quedar mal con el imperio, pues para que no de entrada los persigan. Y que los perseguían como quiera, ¿verdad? Y que la gente no se quiera decir, ¿cómo voy a convertir a esto que va en contra de lo que siempre, sino de mi César, ¿verdad? Entender que hubo otras cosas, pero a final de cuentas Roma vuelve a perseguir a los cristianos, ¿no? Y casi se los acaba, ¿verdad? Sí, y las persecuciones se van dando, porque no es una cosa constante ni en todos lados, por regiones, no se dan en todas las zonas del imperio. Es muy famoso lo de Nerón, ¿verdad? En la zona en la parte de Italia, ¿no? Pero hay otras persecuciones en la zona de lo que les llaman la provincia de Asia, lo que hoy sería Turquía, y en toda esa zona hay muchas persecuciones en lugares muy concretos, muy específicos. Son los actos de los mártires, ahí lo señalan. No se daban las persecuciones con la misma intensidad en todo el imperio. Entonces, pues eso genera también, dice el adagio, ¿no? Que la sangre de los mártires es la mejor, casi como publicidad. Ah, por supuesto, Porque por algo se dejan matar estos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces, pues hasta, digo, en ese proceso, ¿no? De ser una religión clandestina, un culto clandestino en Roma, hasta que la que se convierte en la mamá del emperador, que sería Santa Elena, ¿no? La mamá de Constantino. Ajá, del emperador Constantino. Y que entonces, pues cesa la persecución, porque no puede perseguir a su mamá, ¿no? Y entonces viene esta paz constantiniana, donde ya no se persigue el cristianismo, empieza medio a florecer, al menos con el edicto de Milán, que por lo menos se le reconoce como una religión más en el imperio, ¿no? Y que luego vendrá no solo el reconocimiento como religión, sino que se volverá la religión del Estado. Sí. Y entonces pasan de perseguidores a perseguidores, los cristianos de la época, y pues bueno, ahí le dan vuelta a la tortilla, malamente, ¿no? Porque pues eso echó a perder muchas cosas, pero bueno, esa es la historia en esa parte, ¿no? Que es donde vendrán luego ya los otros concilios, que empiezan a institucionalizar, las prácticas, ciertos elementos. Aquel famoso concilio de Nicea, que a lo mejor creo que quizás se le atribuye demasiada importancia. Y una historia así fantasiosa, tremenda. Sí, ¿no? Sí, y cuando se dice que ahí se le dio el carácter divino a Jesús, ¿no? De la resurrección, de haber nacido de una madre virgen, que también hay un problema de traducción, del griego al hebreo y del hebreo al latín, nació de una mujer joven y
si es joven, pues entonces era virgen, entonces, bueno, pues entonces cambia la virgen, digo, esa es la historia popular, ¿no? Sí. Cambia la virgen, y si es de virgen, pues entonces, si no tuvo una relación sexual, pues entonces, por lo tanto, es divino, y si es divino, pues es hijo de Dios. Sí. Y entonces ahí muchas de las explicaciones de eso. Sí, el Concilio de Nicea es, o sea, el Concilio de Nicea, lo que, teológicamente hablando, lo que quiere resolver es precisamente la divinidad de Jesucristo. ¿Es Dios o no es Dios? ¿Qué pasa con él? Porque viene prácticamente desde el día de la resurrección, ¿no? Esta idea de lo que decíamos ahorita, ¿cómo es que es hijo? ¿Lo adoptó como ocurre en las otras religiones? ¿O hay algo más, ¿no? Detrás. Entonces, crecen las dos posiciones, perviven a lo largo y hasta la fecha, ¿no? Las dos posiciones sobre si Jesús es hijo de Dios de plena naturaleza o porque Dios lo adoptó. Entonces aparece un personaje para estas épocas que se llama Arrio, en Asia Menor, un sacerdote, bueno, un presbítero cristiano, pero él sostiene que, o sea, Jesús ha sido el hombre más maravilloso que ha pisado este planeta, pero no deja de ser solo hombre. Le llamamos hijo porque Dios lo adopta, lo hace entrar en su esfera de Dios. Es hijo de Dios, pero no es Dios. Ajá. Y la otra posición es no, o sea, sí pertenece a la esfera de Dios. Se despojó de la divinidad en un acto, los griegos le llaman kenosis, se vació de su divinidad y apareció como uno de nosotros, pero siempre ha sido Dios. Al contrario, Dios asumió lo humano. Entonces es el pleito, y entonces para la época del Concilio de Nicea del año 325, la polarización religiosa en las provincias de Asia, del Imperio Romano, era tal que estaban al punto de una especie de guerra civil. ¿Y si hay un manotazo de Constantino? Y Constantino lo que hace es, palabras más, palabras, claro, no lo dijo así, ¿verdad? Pero dirían los ustedes, o sea, lo que Constantino dice es, pónganse de acuerdo, eso no es Dios. Pero de aquí sale... Pero no me van a desbaratar el imperio, sí, que me ha costado. Y entonces termina por reconocerse la divinidad en la naturaleza de Jesús y se condena como herejía el planteamiento de Arrio. No podemos negar que, o sea, no es un hombre que Dios adoptó, siempre ha sido Dios y todo esto. La cosa es que después de la muerte de Constantino, uno de sus hijos queda dividido el imperio en dos, ¿no? Oriente y Occidente. Entonces quedan Valentiniano y Valente, no me acuerdo quién queda en qué lugar, pero uno de ellos es cristiano arriano. Y entonces, pues, marcha atrás a lo que dijo Nicea, y otra vez se me vuelven porque se empiezan a perseguir a los cristianos, que decían que decían que era Dios. Sí. Que Jesús era Dios. Entonces se vuelven unas luchas políticas, con la religión de por medio. Y hay poco conocimiento de eso, Tremendas. Sí. Y entonces vendrá el otro concilio de Constantinopla, nuevamente, que es el credo que todo el mundo reza los domingos en misa, que se llama Niceno Constantinopolitano, porque se le hacen algunas adecuaciones, donde se reafirma lo que se había dicho en Nicea, se cancelan, o se condenan otras posiciones, y que bueno, están contenidas en eso que llamamos el símbolo niceno constantinopolitano, que sí, se desconoce por qué dice lo que dice, por qué aparece eso, ¿no? Que tienen mucho que ver con el pensamiento de la época. Estamos hablando del año 341, más o menos, de esta época, de esta era. Sí, pero que eran unos pleitos tremendos, donde era de lo que se hablaba ordinariamente, o sea, no había celulares ni nada de eso, entonces se discutían otras cosas. Se discutía todo. Sí, y uno de los puntos eran estos. Entonces, esa es, vamos a decir, una especie de derrota del arrianismo, de esta idea de Jesús no es Dios, pero queda alarmada en la historia y va apareciendo de repente, históricamente, quizá los más, la versión más moderna que puede haber de esto es, para no ofender a nadie, como que voy a decir,
es las afirmaciones que hacen los grupos de testigos de Jehová. Ellos afirman que Jesús no es Dios, que sí, un hombre maravilloso que muere por Dios y por el amor y todo, pero no es Dios, ¿no? Entonces es una versión moderna del arrianismo que... Sí, queriendo profundizar en, digamos, en esas afirmaciones, ¿en qué momento ese cristianismo, Gabriel, se convierte en catolicismo? Y después las, digamos, divisiones más importantes que ha tenido el cristianismo, que terminó por su uno hablar, no, él es cristiano. Sí. Dices, pues a ver, pues tú también. Sí. Pero ahí hay, no quisiera decir, pero hay un cierto algo hasta despectivo, sin que lo tenga, por supuesto, llámese testigos de Jehová, mormones, bautistas, cristianos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en términos de religión, ¿quiénes son los cristianos? Cuando se les llama, no, son los de la iglesia cristiana. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esos 4 o 5 grupos luteranos? Sí, luego los bautistas que llegan tan fuertes, sobre todo a América del Norte, a Estados Unidos de América. ¿Cuáles son estos? Antes de entrar a todo este mundo fascinante del islamismo también, ¿sí? El primer lugar donde les llaman cristianos a los seguidores de Jesús es en Antioquía de Siria. Ajá. Y de acuerdo con lo que plantean ahí los filólogos, la palabra en latín cristianus, la terminación anus, es una, ¿cómo pudiéramos decir? Es una especie de sufijo muy propio del latín para denominar grupos. Dice ahí el que aventura esta idea, Antonio Piñeiro, dice él, donde muy probablemente, o sea, el Imperio Romano tiene bien puesto el ojo de qué está ocurriendo con estos grupos. Se empieza a denominar los cristianos, pero no es la gente en común la que les va a llamar así, sino el imperio y entonces, pues bueno, a partir de ahí empieza a denominarse, quizá año 40 más o menos, se empieza a denominar. Pero no eran católicos todavía. La segunda generación cristiana, cuando empieza a reflexionar sobre la iglesia, o sea, como entendiendo la iglesia, todos los que se han bautizado en el nombre de Jesús y todo lo demás, la palabra griega eclesia es los convocados, ¿no? Convocados por Dios para salvarse en Jesús. Entonces, ¿qué características tienen estos santos? Primero, y uno de los, hasta la fecha se sigue hablando, ¿no? La santidad, porque Dios nos comunica su espíritu, somos santos, ¿no? Es una sola, porque Dios está llamando a toda la humanidad a reunirse en un solo pueblo. Ya no como antes, ¿no? Eso es muy de Pablo, de judíos paganos. Es una, es santa. Y luego viene la idea de católica, en griego, katajolón, según el todo. Es decir, está llamada a ser universal, a toda la humanidad. Ese es el origen del catolicismo. Es lo que significa la palabra católico. Que se utilice ahora como etiqueta específica para una forma de confesión se le debe a los grupos surgidos de la Reforma Protestante con Lutero en el siglo XVI. Ellos son los que empiezan a denominar... Ustedes son los católicos. Ajá, al grupo de creyentes del cristianismo romano, vamos a decirlo así, latino, del rito latino, ¿no? Como el que rompe. Entonces, los católicos, y acá, primero empiezan a denominarse como protestantes, no en un sentido negativo, sino por la protesta religiosa que hace Lutero y luego Calvino y algunos otros, ¿no? Pero siguen llamándose también ellos, iglesia cristiana. Algunos después tomarán el nombre propiamente de luteranos, que se empiezan a escindir de acuerdo a, porque son sutilezas teológicas, de que yo no estoy de acuerdo con esto, entonces nos separamos, y luego de que se separan. Y estos son luteranos.
Sí. Y empieza una corriente. Sí. Pero siguen creyendo en Cristo, como, sí, en la Trinidad. O sea, hay una base común a todos. Dios, nos ofrece la salvación en Jesucristo y hay que bautizarse, ¿no? Sería de ahí que se habla en términos religiosos de comunión entre la gran mayoría de las iglesias cristianas, ¿no? De cualquier denominación, salvo unas que otras que se han separado radicalmente de todas, ¿no? Pero que si yo me bauticé calvinista y luego me convertí al cristianismo, no tengo que volverme a bautizar. Es el mismo bautismo. Y así se va, y que hay algunos grupos que han roto, insisto, no solo con la Iglesia Católica Cristiana de Occidente, sino con las iglesias de la Reforma, con otros grupos, ¿no? Gabriel, para que entienda nuestro público, hay un rompimiento fuerte con Lutero. Perdón, ¿Sí? hay uno antes, por ahí del año 1000, con la Iglesia de Oriente. Bueno, sí. Porque ellos también se denominan Iglesia Católica Oriental, ¿verdad? Que serían el rito griego, el rito ruso, todas estas zonas de esta que le suelen llamar ortodoxos. Ajá, la llamada Iglesia Ortodoxa, ¿no? Y el rompimiento es de índole meramente político. En la antigüedad existen 5 patriarcados: Roma, Jerusalén, Antioquía, Atenas, son 5 iglesias, discúlpenme ahí la conta de mi memoria. La cuestión es que se rompe porque se insiste en la primacía del patriarcado de Roma, lo que sería el Papa. No, tendríamos que ser los 5. Entonces rompe Oriente con Occidente, y se excomulgan mutuamente, se hace una batalla por el año 1000, donde la Iglesia de Oriente va por un lado y la Iglesia de Occidente por otra. Y fue después del Vaticano II con Pablo VI cuando se levantan, ¿no? Las excomuniones, se reconcilian y se ven que, o sea, tanto el de Roma como el de, bueno, ahora el pleito está entre el de Moscú y el de Atenas, ¿no? Los patriarcas ortodoxos, pero que son los dos hermanos y que tenemos el mismo trabajo y la misma responsabilidad y vamos juntos, ¿no? Entonces ese fue el primer rompimiento, digamos. El primer cisma, el llamado cisma de Oriente. El cisma de Oriente, sí, es verdad. Y por eso, digamos, en Moscú encuentras la iglesia ortodoxa rusa, que creen en Jesús. Los rituales son un poquito más duros, digamos, sí, pero pues, con la misma base. Sí. Lo mismo en Grecia y lo mismo en algunos otros territorios, ¿no? Sí. Ese es el primer gran cisma, y el otro es el de Occidente en el siglo XVI, a raíz precisamente de la reforma protestante con Lutero, que protesta contra la cuestión de las indulgencias, ¿no? Se está construyendo lo que es actualmente San Pedro en el Vaticano, entonces para costear todo aquello. Se necesitaba dinero. Sí, y entonces pues empiezan a hacer la opción de las indulgencias. De todos los peregrinos que vayan a Roma van a recibir indulgencias, y también la puedes aplicar por tus difuntos, pero pues hay que pagar. Entonces, obviamente que hubo excesos, ¿no? De vender literalmente indulgencias, claro. Y es contra lo que protesta Lutero, y contra la riqueza de la curia romana, y contra los excesos del papado en aquel tiempo, ¿no? Precisamente Borgia, Borgia, no estaba para menos, ¿verdad? Y todo aquello, ¿no? Entonces, dice por ahí los historiadores, bueno, al final de cuentas, y como sigue ocurriendo en la política vaticana, nunca dejaron que Lutero llegara al Papa a hablar con él. Lo van bloqueando, son las políticas y las intrigas ahí del poder político, hasta que viene el rompimiento, apoyado por los príncipes sajones, ¿no? Y alemanes, que también están peleados con pues no solo con el Papa, que en la época, pues no solamente es pues el líder. Sí, era religioso y político, ¿verdad? Político, sí. Existen estados pontificios, se tienen intereses metidos en todos los principados, reinos y demás. Entonces, es también un pleito político muy fuerte, ¿no? Y es lo que termina haciendo este rompimiento en toda esta zona,
que curiosamente es la zona no latina de Europa, ¿no? Lo que ahora es Alemania, sí. Bélgica, parte de Suiza, los Países Bajos, donde se hace el catolicismo latino no tiene fuerte presencia como si lo tienen las iglesias calvinistas, luteranas, ¿no? Es una cosa bien compleja, muy interesante, pero sí. Es el segundo gran cisma. Entonces, recapitulando, tenemos el judaísmo, que se queda en una pequeña porción del planeta, con muy pocos seguidores. El cristianismo. Y que el judaísmo está muy arraigado todavía a la parte de valga la expresión, de raza y de sangre, ¿no? Tiene muchísimo que ver con eso, ¿sí? Sí. No solo con una creencia, sino tiene mucho que ver con el nacimiento, la sangre, la pertenencia, en ese sentido, ¿no? El cristianismo, después el catolicismo, esto que llamamos el cristianismo universal. Sí, podría ser. Sí, por el origen de la etimológicamente hablando, y después el cisma de Oriente con la Iglesia ortodoxa, que es el cristianismo ortodoxo. Ajá. Quisiera entender. Después la Reforma Protestante con Lutero, que surge la Iglesia luterana. Y después, cuéntanos, bautistas, testigos de Jehová, sí. Y toda esta rama enorme de multi-iglesias con Jesús en medio. Sí, son relativamente recientes, o sea, comparadas con lo que se ha denominado las iglesias históricas, yeah. ¿No? Que surgen en el siglo XVI. Son relativamente recientes, estamos hablando de la gran mayoría de ellas del siglo XIX, yeah. Que son radicalizaciones de posiciones, algunas de iglesias surgidas de la Reforma, otras surgidas del mismo, radicalizaciones del catolicismo occidental, y que pues, se forman como pequeños, se les ha, en sentido peyorativo, algunos de ellos se les han llamado sectas, en ese sentido de que se cortan, ¿no? Se separan pero a veces son sutilezas o, valga la expresión, a veces hasta nimiedades, de uno de otro, y que, pues bueno, tienen sus matices, en qué se cree y en qué no se cree, ¿no? De entrada, la gran mayoría de todos estos grupos comparten en común el rechazo al culto a los santos, y la no práctica de sacramentos como se tienen en las... No todos los sacramentos. Sí, porque el bautismo... Sí, porque en el bautismo sí, sí. Coinciden todos y también en el matrimonio. Sí, como al menos como rito, y yeah. Algunos que tienen una especie de cena, si no Eucaristía, como puede ser la iglesia latina y oriental, ¿no? Y las de la Reforma. Una especie de evocación de la cena de Jesús y cosas por el estilo, pero por ejemplo, el que no hay sacerdocio en algunos de estos grupos, ¿no? Y así como somos críticos con el clero, en las iglesias, los pastores y algunas iglesias protestantes también son una élite muy fuerte. Sí, por supuesto. Bueno, en especial acá en América del Norte, ¿verdad? Y que no está institucionalizado, pero pues, casi, ¿no? Entonces, hay sus diferencias van por ahí, el hecho de la libre interpretación de la Biblia. Tú lees la Biblia e interpretas lo que tú quieras, porque confías en el Espíritu de Dios, pues de lo que quieras, ¿no? Mientras que en las iglesias históricas hay ciertas reglas para entender los textos en el campo amplio de todo el aparato doctrinal. No es a la libre cosa así, ¿no? Que ha traído sus beneficios y ha traído sus cosas negativas, ¿no? O sea, una de las cosas que apelaba Lutero era eso, ¿no? Dejar que la gente lea la Biblia en su lengua original, y que la iglesia Roma se tardó 500 años en darle la Biblia a la gente a través hasta el Vaticano II, ¿no? Sí, eso está muy interesante, ¿eh? Que generó otro conflicto, sí. Con los lefebrianos
viejos católicos y católicos tradicionalistas que no les gustó que firmaran el latín y la misa de español, se separaron también. Pero estos son muy modernos, sí, 50 años para acá. Sí. Pero es muy interesante porque hay muchas cosas ahí detrás no era que no lean, aparte que eran analfabetos, ¿no? Pero pues se corre el riesgo de que si no te enseño tú vas a entender lo que tú quieras, ¿no? Y no es el otro extremo, lo que quieras, ¿no? Pero pues bueno, una cosa con otra, ¿no? Sí. Y un poco, y remontándonos otra vez, porque al final, no sé si tú coincides conmigo, Gabriel, todas siguen siendo religiones abrámicas, sí, de origen abrámico, incluyendo el Islam. El Islam es muy interesante su historia porque también el Islam nace en esta zona de Arabia, es el centro donde hoy está la Meca y todas estas ciudades sagradas para el Islam, que son grupos cristianos de corte, si no abiertamente heréticos, sino completamente fieles a la doctrina, como puede ocurrir. Voy a usar la comparación. No es lo mismo el señor que vive allá en un ejido perdido en el desierto de Coahuila y que entiende su fe, que sus papás lo bautizaron y él se dice católico, pero la vive a su modo porque no hay quien le diga. Uh-huh. A lo mejor el cura puede ir cada mes o a lo mejor no puede ir, no sé, pero él se siente creyente de esa forma, ¿no? Algo así ocurría con ciertos grupos de beduinos en la zona de Arabia, unidos a otros conflictos también de corte político, de grupos, de familias, que a lo mejor nos queda medio complicado a veces entenderlo, ¿no? Y que, pues Mahoma, ¿verdad? O Mohammed, yo no quiero ofender allí a los creyentes, ¿verdad? Encuentra en la religión un factor de unidad también social, pero reconstruye, es una especie, valga la expresión, de reconstrucción y ¿cómo sería? Como una especie de progreso y mejora de lo que implicaba del cristianismo con respecto al judaísmo, y ahora esta nueva fe, que sería como valga la expresión, como la evolución, ¿no? O sea, el cristianismo tendría que evolucionar hacia el Islam, porque es más sencillo, más simple, y comparte un montón de creencias, entonces, como se vuelve más simple, la cuestión es más fácil, no hay sacerdocio, no hay cosas por el estilo, es más fácil que todos lo sigan, entonces se unifica. Estamos hablando aproximadamente, voy a cerrar el año, en torno al año 500 de nuestra era, ¿no? Entonces, Mahoma es un personaje también así carismático, debió de haber sido líder natural en la época, ¿no? Que él apela a haber recibido una revelación de parte de Dios que lo manda a hacer todo esto, ¿no? Pero ese Dios ya para él era Alá o era pues es que en su lengua es Alá, no es el nombre, es Dios. Nosotros es que nos metemos a las broncas de las traducciones, ¿no? Otra vez. Alá es Dios y Mahoma es profeta, pero Alá es en sí mismo el nombre de Dios, ¿no? Que también era Yahvé. Sí, entonces resultaría tautológico decir Alá es Dios. O sea, si Dios es Dios, sí, es el único que hay, y es el Dios de Abraham, y es el Dios de Jesús, y es mismo. Pero no es Trinidad. El gran obstáculo para el entendimiento entre cristianos y islámicos. Sí, musulmanes es la Trinidad. Porque aquí hay un Dios y se acabó. Dios, sí. Es el único, no hay. También acá. Sí, que. Sí, bueno, sí, a ver, es que es un poco delirante. Sí. Ellos lo simplificaron, como bien dices, ¿sí? Me parece que es un buen término. Simplificaron el término y dijeron, a ver, aquí hay un solo Dios. Ese Dios no tiene hijos, ¿sí? Tuvo un profeta. Es Mahoma, Mohammed, sí, como quisieras llamarle, en términos de traducción, que ascendió a los cielos
Sí. En Jerusalén. Sí, porque sí. También se vuelve, o sea, sí. esta zona se vuelve importantísima porque pues igual, y por eso está la mezquita donde está, ahí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, donde ascendió al cielo, está hasta la huella. Ajá. También se vuelve un lugar, por eso cuando se habla de Tierra Santa no es solo pensando en que ahí murió y resucitó Jesús, no, para el judaísmo, para el islam, para el cristianismo pero es tierra de conflicto, o sea, es terrible el asunto porque pues no nos ponemos de acuerdo, pero es eso, o sea, también apela, así como hay la revelación a Moisés, a Abraham, a Moisés, Jesús que revela el designio de Dios, ahora también con Mahoma. Dice, tuvo una revelación. Sí, y lo escribe en el Corán, ¿no? Que es también el libro sagrado, y entonces, pues, son las tres grandes religiones del libro, las tres grandes religiones históricas que tienen una raíz en común, y comparten muchas cosas, pero también, difieren en muchas otras, y son, pues sí, digo, para nuestra visión occidental, porque a nosotros nos llegó también la idea del Islam a partir de la bronca de las cruzadas, y los conflictos ahí de europeos con árabes, no solo religiosos, económicos, social, que hasta la fecha lo seguimos viviendo, pero como que hemos ignorado y menospreciado las religiones africanas, animistas, lo que hay en India, en China, en el sudeste asiático, todas estas versiones de budismo, hinduismo, brahmanismo, todo esto que yo creo que a nivel numérico, claro, es que los cristianos, sin discriminar confesiones, son que saber cuántos millones, pero cuántos hay en la India nada más. Sí, bueno, a ver, los cálculos en términos poblacionales, Gabriel, es que para el 2050, o sea, en ya muy pocos años, el islamismo va a ser la religión predominante sobre la tierra, porque esos territorios hay un mayor crecimiento poblacional, y acá hay decrecimiento poblacional, entonces por lo tanto quitas pones, ¿verdad? Digamos, sí. Y será la primera ocasión en la historia reciente de la humanidad en que el Islam será la religión más grande o con que mayor gente profesa esa fe para el 2050, y ahí, vamos, el cálculo no falla por el crecimiento poblacional, ¿no? Sí, y que va a ser interesante ver qué va a pasar, porque claro que hay condicionamientos a nivel mundial con todo esto, o sea, el sentimiento de los pueblos islámicos, con respecto a Occidente es, tremendo, porque siempre los hemos mirado para abajo, como, digo, había un obispo norteamericano, no recuerdo de dónde, que dice, ¿por qué? A raíz de lo del 11 de septiembre, decía, es que si no somos autocríticos y no miramos lo que les hemos hecho a ellos, no vamos a entender por qué tanto resentimiento. Sí, y fíjate cómo está popularizado cierto resquemor y miedo para quienes vivimos musulmanes. Ay. Sí. Sí. Espérate. A ver, espérate. Sí, después del 11 de septiembre, en Torreón y en Chiapas, que hay mezquitas, ¿sí? Había estas ideas de que no vaya a haber una especie de conspiración, así es, de popular, porque estos también nos van a hacer aquí algo, porque tonterías. Sí. Y entonces tenemos musulmanes, todo el grupo de cristianos, judíos y dos religiones más muy importantes sobre la faz de la tierra en términos poblacionales, tibetanos e hinduistas. Sí. Gabriel, en los hinduistas que tienen cientos y cientos de dioses y diosas, ahí sí
ellos agregan diosas en sus creencias y después toda la parte esta del Tíbet. Sí, la parte por ejemplo, el budismo tibetano, ¿no? Que también en un conflicto tremendo con China. Sí. A nivel político, sí. Y que bueno, todo esto, el Dalai Lama, ¿no? También, todo este seguimiento que roza mucho y que luego de repente se pone de moda acá en nuestros rumbos con las prácticas orientales, pero es mucho más exigente que hacer yoga y tomar té, ¿no? Y poner incienso. O sea, es algo mucho más exigente la práctica. Que solamente eso, ¿verdad? Sí. Sí, y que... No, yo practico, soy tibetano, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque hago yoga y todo el mundo, no, espérate. Sí, no, es algo mucho más profundo, de mucha mayor seriedad, y que no tiene que ver con esoterismos y cosas de ese tipo. Es una práctica religiosa y sobre todo el camino de la compasión, del que se insiste mucho, ¿no? De como ejemplo de Buda, del rechazo a la violencia, que está presente en todas las religiones, ¿no? Pero que nos queda luego muy distante y que pareciera que nos llega como por moda. Lo mismo con las religiones de India, a lo mejor el brahmanismo, que está muy anclado en la parte de las castas, nos resulta un poco más de que naciste así, siempre te vas a quedar así, no tienes por qué salir esta idea del crecimiento social, ¿no? A lo mejor habría que ponerle sus asegúnes, pero en la medida en que se vive esta idea de cercanía con el otro, sobre todo con el que sufre, pues estaremos hablando no de una verdadera religión, sino de verdaderos hombres y mujeres religiosas, ¿no? Me gusta más, aunque tienen personajes importantes. Siddhartha, sí. Es un personaje muy importante dentro del hinduismo. Me parece que quizás es el más popularizado. Otros dioses, Shiva y otros que tienen por ahí, pero Siddhartha Gautama quizás es el más popularizado. Y popularizado quizás por Occidente, posiblemente, sí. Sí, y habría que señalar también, antes de que se me vaya la idea, el Islam también se dividió a la muerte de Mahoma entre su familia y los que no eran directamente de su familia, y que son actualmente, que sigue habiendo broncas grandes entre lo que habrán escuchado en las noticias. Chiitas y sunitas. Así es. Y que están peleados también a muerte terriblemente, ¿no? Las broncas en Turquía, Irán y todas estas zonas que son auténticos genocidios. Veo que también ya el cristianismo pasó por ahí, también ha hecho ese tipo de barbaridades, no se justifica ni nada, pero para no pensar que hay una religión muy buena y que otras que son decadentes. Yo creo que todos estamos metidos compartiendo la misma condición humana y hay todos estos problemáticas ahí de fondo, y que lamentablemente se llevan por delante la noción, la idea del Dios bueno, misericordioso, ¿no? Que comparten las religiones. Creo que es muy interesante. Yo no sé si alguna sociedad, por lo menos sobre la Tierra, haya avanzado sin una religión a su lado. Yo sostengo, como agnóstico, no practicante de ninguna religión, que es muy importante la participación de las religiones en la historia de la humanidad, y que sí, y lo sostengo, que si así somos con religión, no me imagino cómo seríamos, ¿sí? Porque tengo que reconocer, ¿sí?, que hay un sistema de valores entre cualquier religión, que las personas pueden tomar y agarrarse de ahí, y ante, en especial, sucesos graves, intentar sostenerse de alguna fe. No quiero saber si no tuviéramos
eso, ¿cómo seríamos como especie humana, ¿no? Sí, hoy día hay algunos intentos así que pueden ser como al menos de esperanza, ¿no? En Suiza se estableció el llamado Parlamento de las Religiones y que bueno, es un diálogo interreligioso de las grandes religiones del planeta para intentar hacer algo ante precisamente... Ahí en Suiza como territorio neutral otra vez, ¿no? Sí, y que se busca, y que al menos las líneas así muy generales y muy básicas, así como que ¿qué nos une a todos? La compasión por el que sufre. Entonces, vuelvo a lo que decíamos hace rato, o sea, no se trata de ver, porque América Latina está muy, muy lastimada por estos conflictos de ¿cuál es la verdadera religión? Y que ahí vienen estos a tocar la puerta, y no, nosotros somos los verdaderos porque tenemos más, y no se trata de qué estoy haciendo por el otro que está sufriendo ahí, independientemente de lo que cree o hace, es un ser humano como yo que está sufriendo, ¿qué hago por él? ¿No? Sí, yo diría, Gabriel, agradeciéndote otra vez todo tu tiempo en este podcast, que esa pregunta, ¿en qué Dios crees? ¿Sí? Y cómo mucha gente, perdón la expresión, idiotizada en querer imponer una creencia sobre otro, ha llevado a la violencia, porque yo tengo que solamente hay dos tipos de guerras y conflictos, la del dinero y las religiosas. Esa pregunta, ¿cuál es el Dios? Eso ha llevado a mucha gente que a través de sus dogmas, y por eso este podcast se llama así, Dogma de Fe, ha querido imponer por la fuerza sus creencias, y en esos episodios han sido algunos hasta genocidas, Gabriel. Sí, terrible. Cuando ninguna, porque tengo que reconocerlo, ninguna dice tienes que ir por el mundo a imponer esta fe. Te dice respétala, te dice cumple con estos mandatos, pero no te dice ve y mata al que no crea en esto, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, en nuestra historia del cristianismo occidental hay ejemplos dolorosísimos y vergonzosos, ¿no? De matarse entre los mismos cristianos por y justificarlo en la figura de Dios, ¿no? Y volvemos todavía peor, sí, a lo que hemos platicado en otro momento, o sea, queremos hacernos un Dios a nuestra medida e imponérselo a los demás, y al final de cuentas ninguna religión termina por abarcar el misterio del totalmente otro y del absoluto, ¿no? O sea, seríamos muy pretenciosos como seres humanos, no puedo controlar, como dice ahí el adagio, o sea, no, soy dueño del cabello que tengo en mi cabeza y pretendo decirle a Dios quién es y cómo debe ser. Entonces, sí, yo creo que nos falta mucha humildad como seres humanos, y más como creyentes, porque pensamos que siempre tenemos la razón. Y pues, la parte es dolorosa. Sí. Pues Gabriel, muchísimas gracias. Esta parte de la historia de las religiones, en especial las abrámicas, sí, y esta explicación tuya muy interesante del hinduismo y el budismo, creo que pueden ayudar muchísimo a quienes nos ven y nos escuchan, y nuevamente te agradecemos tu presencia, y los invitamos a que se suscriban a las redes sociales de este podcast, que por aquí la gente de producción las va a colocar, y los invitamos el próximo domingo a las 8 de la noche a un nuevo episodio de este podcast 29. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, Norman, muchas gracias ahí al equipo. Gracias por la invitación. Hombre, siempre bienvenido. Gracias.